Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde estés. Espero que te encuentres muy bien. En este video te quiero presentar una investigación, un paper, una investigación que encontré que fundamenta la estrategia Mountain Lake de máximos históricos y de la estrategia que utilizamos. Digamos, la estrategia Mountain Lake tiene muchos fundamentos en lo que respecta a estrategias de trend following o seguimiento de tendencia. Entonces, en este paper, en este video, vamos a demostrar una investigación con respecto a la estrategia de seguimiento de tendencia, si funciona o no funciona. ¿Ok? Bueno, básicamente las estrategias de seguimiento de tendencia han funcionado muy bien y hay mucha investigación relacionada con aplicada a futuros, pero nosotros aplicamos la estrategia de seguimiento de tendencia a acciones. Y este paper es muy interesante porque hace una investigación basado específicamente basado en 22 años de experiencia y cubriendo más de 24.000 acciones a lo largo de los 22 años. Entonces, el propósito de esta investigación es validar la hipótesis si la estrategia de seguimiento de tendencia funciona en acciones. Así que si querés saber un poquito más, quédate en este video y vamos a ver los resultados. Muy bien. Recuerda que este paper te lo voy a dejar para descargar debajo de la descripción de este video. Muy bien, vamos a ver algunos datos de la investigación, vamos a seguir viendo. Acá lo que tenemos no es el resultado, sino es la cantidad de acciones disponibles para operar año tras año que cumplen determinadas características filtro muy por arriba, que son las siguientes. Primero, que tenga liquidez, que tenga volumen, y segundo, que la acción esté por arriba de los $15 para evitar las penny stock, que son muchísimo más volátiles. Entonces, haciendo ese filtro tenemos una cantidad enorme de activos financieros por los cuales podemos operar. Bien, seguimos. La estrategia de entrada, vamos a ver la estrategia de entrada, ¿sí? Vamos a ver la estrategia de entrada que utiliza esta estrategia que se va a testear y es algo muy pero muy simple, o sea, extremadamente simple, que es ni más ni menos que el máximo histórico. ¿Sí? Cuando la acción cierra en su máximo histórico, ahí es una señal de compra. Máximo histórico desde sus inicios, de todos los tiempos. ¿Sí? Cuando la acción marca un máximo histórico desde su inicio, es una señal de entrada. Entonces acá nos muestra, ¿sí? Vamos a borrar, acá nos muestra algunos ejemplos. Fíjense que en este caso EMC, acá marca un máximo histórico y acá marca una entrada. Pum, se va para arriba. Máximo histórico, entrada. Máximo histórico, entrada. Máximo histórico, entrada. Máximo histórico, máximo histórico. Y así sucesivamente. Estas son las entradas que fue haciendo el sistema. ¿Cuál es la salida? ¿Cuál es la salida? Fíjense anteriormente que la gran similitud de las entradas que tenemos en esta estrategia con la estrategia Mountain Lake. ¿Sí? Bueno, sigamos. ¿Cuál es la estrategia de salida? ¿Cuál es la estrategia de salida? En este caso utilizan 10 ATR stop. Es una especie de trailing stop, que sí que va acompañando el stop loss a medida que el precio de la acción va subiendo. Ahora lo vamos a ver. Fíjense, el trailing stop, el ATR, va marcando que saca el rojo. Y acá, si cruzaría para abajo, va saltando el stop. ¿Está bien?
Acá viene acompañando toda esta gran subida, la viene acompañando. En este caso saltan los stop, acá, acá, ¿sí? Acá, 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 acá. En este caso, acá, acá, etcétera. Bien, ahora vamos a ver los resultados de esta estrategia. Vamos a ver los resultados de esta estrategia. Y vamos a ver que el estudio que se hizo fue con la siguiente hipótesis. Vamos a utilizar un 0,5% en cada compra y en cada venta. Perdón, entre la compra y la venta un 0,5%, teniendo en cuenta que estimamos las comisiones y el corrimiento de la compra y la venta. Así como también vemos que se hicieron 18.000 operaciones a lo largo de 22 años. 18.000 operaciones a lo largo de 22 años. Esto es una barbaridad de operaciones y esto es bastante, bastante significativo. ¿Sí? Estadísticamente significativo. Vamos a ver los resultados. Acá están los resultados. Bueno, claramente lo que estamos viendo acá es una campana de Gauss. Para los que no saben qué es una campana de Gauss, una campana de Gauss es un gráfico, una distribución que forma esta forma. ¿Por qué no estoy tomando en cuenta esta? Porque acá dice more, dice más, entonces quiere decir que hubo más barras acá, pero no las graficaron, aproximadamente así. Y venimos hasta acá y así, formando una distribución. Este es el 0, vamos a ponerlo en rojo, este es el 0. ¿Sí? Esta barra indica el 0, quiere decir que acá son todas operaciones positivas y acá son todas operaciones negativas. Por ejemplo, si nosotros tomamos desde 50 y 50, ¿sí? Tomamos el más menos 50, ¿sí? Vamos a ver aproximadamente que está bastante parejo con más menos 50, pero la diferencia se hace arriba de un 50% de rentabilidad, ¿sí? Arriba de un 50% de rentabilidad en cada operación. Teniendo operaciones de más de 300%, 240%, 170% y el peor de los casos un menos 90%. Otra forma de verlo es que, por ejemplo, otra parte interesante es que en 90%, o sea, tuvimos 4 operaciones con un menos 90%. Y si calculamos un más 90%, tuvimos más de un 90%, menos de un 90%, 4 operaciones, nada más. 4 operaciones. Y más de un 90%, ¿sí? Tuvimos 214 más 75, todas estas tuvimos, ¿sí? Todas estas, mientras que en 90% tuvimos esto y más de un 90% tuvimos todo esto. Claramente hay una diferencia muy significativa. Y ahora vamos a ver este cuadro de acá, los resultados. El promedio de operación es de un 15% de ganancia en 305 días en promedio por cada una de las operaciones. Esto es un montón. En la estrategia que utilizamos nosotros, en el Mountain Lake, el promedio es entre una semana a 2 meses como mucho, ¿sí? En swing trading, esto es más a largo plazo. Pero sirve porque los mercados son muy fractales, muy fractales. Entonces se tiende a repetir lo mismo. Cantidad de operaciones ganadoras, 49%. Me dirás, Marcelo, 49% es como tirar una moneda. Exactamente, es igual que tirar una moneda, igual que la estrategia Mountain Lake. Un 50% ganamos, un 50% perdemos. Pero en este caso, cuando ganamos 51% y cuando perdemos
20%. Quiere decir que es un 2,5, un ratio de un 2,5 a 1. ¿Está claro? Un ratio de un 2,5 a 1. Es decir, gano y pierdo la misma probabilidad. Es como tirar una moneda al aire. Pero cuando gano, gano 2,5. Cuando pierdo, pierdo 1. Bien. Entonces, lo que te quiero mostrar en esta parte de acá, es que nosotros tenemos un 15% en promedio de operaciones, de un 15% de rentabilidad por cada una de las operaciones, en promedio, en el total de operaciones. La cantidad de días promedio fue 305. Claramente, esta estrategia utiliza un time frame semanal. Nosotros utilizamos un time frame de 4 horas. La estrategia Mountain Lake utiliza un time frame mucho más corto y permite hacer operaciones con un promedio de 30 días, no 305 días, sino 30 días en promedio. Con lo cual permite hacer muchísimas más operaciones y hacer una rotación mucho más dinámica y activa de la cartera, permitiendo lograr una curva de rendimiento mucho más suavizada que esta estrategia. ¿Por qué? Porque hacemos una mayor rotación del capital y eso nos permite generar una curva mucho más suavizada. ¿A costas de qué? A costas de un ratio 2 a 1, mientras que acá tenemos un ratio de 2,5 a 1. El porcentaje de operaciones positivas versus las negativas versus el total es 49%. Es igual, muy parecido a la nuestra. La nuestra tenemos más de un 50%. Más de un 50%, que es prácticamente como tirar una moneda al aire. ¿Sí? La misma probabilidad. Con la diferencia que el ratio es 2,5 a 1, porque cuando gano, gano 51,2 y cuando pierdo, pierdo 20%. Entonces, claramente existe una ventaja muy significativa. Fíjate, toda esta parte de acá, bueno, incluyendo esta, ¿no? Incluyendo esta que se distribuye acá, toda esta parte de acá es muy superior a esta parte de acá. Entonces, claramente, esta es una estrategia muy positiva. Más que la estrategia, es el fenómeno que sucede dentro de la estrategia de seguimiento de tendencia. Claramente funciona. Esta estrategia de seguir la tendencia funciona, claramente funciona. Con estos ratios. Bien, sigamos viendo qué otra información tenemos interesante. Bien. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Acá hay otro gráfico donde lo que hacen es abrir un poquito más el stop loss. Entonces, si abren un poquito más el stop loss, fíjate que la distribución de frecuencia genera mucho más empinada a la izquierda, ¿sí? del 50%, mucho más empinada a la izquierda y mucho más suavizada a la derecha. Pero acá estamos teniendo menos 250%, 3 en menos 250%, y acá estamos teniendo más de 8, acá más de, sí. Acá estamos teniendo más de 1500% o más, bastante operaciones, 109 operaciones a más de 1500%. Es decir, cuando aumentamos un poquito más el riesgo de pérdida, ¿sí? 250%, tenemos mayor rentabilidad. Y vamos a ver un poquito más. Estos son los gráficos, otros resultados, año tras año. Y por qué no se aplica short en esta estrategia. En esta estrategia no se utiliza short. Yo tampoco utilizo short en la estrategia. Y acá están algunos de los motivos. Mi principal motivo es porque a la larga todas las acciones tienden a subir a la larga, primero. Entonces ahí ya contamos con una ventaja estadística ya de fondo, fundamental, primero. Segundo, acá hay intereses. Si nosotros nos ponemos short, nos cobran los intereses. Por otro lado, también
la expectativa de rentabilidad desde un short, como máximo tengo un 100%, porque la acción puede pasar de 10 a 0. O sea, ¿cuánto gano? El 100% de esos 10. Mientras que en una estrategia alcista puedo ganar más de un 100%. ¿Sí? Claramente más de un 100%. Entonces, por esos motivos, no utilizan en esta estrategia el short. ¿Sí? Bueno, seguimos. Bueno, seguimos y vamos a la diversificación. Otro tema interesante a tener en cuenta es la diversificación. Y lo que nos muestra este paper es que la cantidad de posiciones abiertas en cada uno de los años. O sea, fíjense que a lo largo de todos estos años, ¿sí? Estas son las cantidades de posiciones abiertas. Siempre hubo posiciones abiertas, siempre hubo máximos históricos en diferentes acciones, independientemente del año. ¿Sí? Independientemente del año. O sea, no hubo un año que no haya, acá en 1984, pero no hubo un año que no haya operaciones, oportunidades para operar. Esto es fantástico. Esto es fantástico. Por otro lado, esto genera una alta diversificación. ¿Sí? Tener 970 operaciones, ¿sí? 970 acciones en máximos históricos, es muchísimo mejor que operar solamente el Standard & Poor's. Porque de estas 970 que están en máximos históricos, puede ser que, sí, claramente, me dirás, están muy correlacionadas. Puede ser que estén muy correlacionadas. Pero si yo busco en máximos históricos, utilizando la estrategia Mountain Lake, la probabilidad de que estén correlacionadas en el largo plazo es mucho más alta que la probabilidad de que estén correlacionadas en el plazo del tiempo que se arma una estrategia Mountain Lake. Por ese motivo es que a mí me gusta operar, utilizar de fondo el fundamento de la estrategia de seguimiento de tendencias, pero en el tiempo óptimo que me permita distribuir en una forma mucho más suave la curva de rendimientos. Bien. Bueno, seguimos. Seguimos y vamos a las conclusiones finales. Vamos a las conclusiones finales. Bien. Primero, las conclusiones son las siguientes. Primero, que una estrategia de seguimiento de tendencias funciona muy bien en acciones. Y que esta estrategia produce retornos significativos. Significativos es que estadísticamente significativos. ¿Sí? Eso, cuando dice significativos, sí, siempre se habla a nivel estadístico. Después, que los resultados muestran que la diversificación exceden los resultados de un típico fondo de inversión mutuo. ¿Sí? Entonces, que es interesante el tema de la diversificación. Por eso es interesante invertir en acciones y no en un solo índice en esta estrategia. Con respecto a la diversificación, estamos hablando de, con la estrategia de seguimiento de tendencia o la estrategia Mountain Lake, diversificar. Yo siempre hablo, la diversificación cuando los activos son, cuanto más independientes y menos correlacionados estén, y sean eventos más independientes uno de los otros, mejor. ¿Por qué? Porque podemos aislar de una forma mucho más exacta la ventaja estadística. ¿Sí? La ventaja estadística. ¿Existe cierta correlación? Y sí, existe cierta correlación, pero no es significativa, no es 100%.
no están 100% correlacionados los activos. Entonces, eso nos permite diversificar en la estrategia Mountain Lake, ¿sí? Como lo vemos en los resultados. Bueno, y por último nos pregunta, la pregunta que se hace, que hacen ellos, es si la estrategia de seguimiento de tendencias funciona en acciones. Y la respuesta es que dice que la evidencia sugiere firmemente que la respuesta es correcta, es positiva, que sí, que funciona en acciones. Bien, y por último lo que vamos a ver es el gráfico de este backtest. ¿Sí? Acá lo que vemos es el Standard & Poor's 500, que es el rosa, y el resultado de esta estrategia aplicada a un portfolio hipotético siguiendo esta estrategia. Esto es muy interesante porque lo que podemos ver es que al principio siempre se separó un poquito más del Standard & Poor's, fue por arriba del Standard & Poor's. Cuando el Standard & Poor's bajó, la estrategia también bajó, tuvo drawdowns, ¿sí? ¿Esto por qué es? Esta parte, ¿por qué es? Porque en 300 días en promedio es claramente que tiene cierto nivel de similitud, ¿sí? En un rango muy amplio de acciones, ¿sí? Se parece muchísimo. Ahora, fíjate que cuando empezó a caer el Standard & Poor's, ¿sí? Durante el año 2000 a 2003, ¿sí? Este periodo de 2000-2003, digamos, por 3 años el Standard & Poor's bajó y por 3 años esta cartera se mantuvo, bajó, digamos, pero se mantuvo en un rango, ¿sí? Se mantuvo en un rango. Y cuando terminó este periodo, el crecimiento fue exponencial prácticamente y el crecimiento del Standard & Poor's no fue tan significativo. Otra forma de analizar esto es, vamos a poner en color rojo, es los mínimos. Fíjate, este mínimo de acá, este mínimo de acá, con este mínimo de acá y este mínimo de acá. Este fue un mínimo creciente y este un mínimo decreciente. ¿Sí? Claramente la estrategia de arriba es más significativa, ¿sí? Marca una tendencia claramente alcista, bastante robusta, en comparación con el Standard & Poor's. Esto quiere decir que en esta época de acá, cuando el Standard & Poor's estaba bajando, quiere decir que todavía hay acciones que están en sus máximos históricos. ¿Sí? Acciones y momentos que están en sus máximos históricos y que generan ganancias. Ahora, me dirás, Marcelo, ok, pero yo usando esta estrategia no quiero estar 3 años, yo tampoco, claramente. Nosotros no queremos estar 3 años, casi 4 años, para tener una ganancia, por más que el Standard & Poor's esté bajando. No quiero estar 4 años operando los mercados sin tener nada de ganancia. Justamente es por eso que yo me baso en este fundamento del seguimiento de tendencias y en vez de hacer operaciones en promedio en 300 días, hago operaciones que se mantienen por 30 días. Entonces, ¿qué pasa en estos momentos? ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en estos momentos con la estrategia Mountain Lake en 30 días? Si yo corto esto va a ser mucho más suavizado. Es decir, por ahí va a tener una ganancia, ¿sí? ¿Sí? Vamos a tener una ganancia, va a ser así. ¿Sí? El resultado esperado de la estrategia Mountain Lake acá no va a ser tan agudo, sino va a ser mucho más suavizado. Va a ser de esta forma. Te lo voy a dibujar en verde. Va a ser así. Va a ser así. ¿Sí? Así.
quiere decir que vamos a tener momentos en que el Standard & Poor's va a estar bajando y mi estrategia va a tener un rendimiento leve pero constante y suavizado, pero lo va a tener. Y acá, dependiendo del apalancamiento que nosotros utilicemos, es que vamos a poder aprovechar más o mayor o menor medida. Pero el rendimiento va a ser más constante, mucho más constante y mucho más suavizado, que es lo que yo estoy buscando. Siempre busco esto, que la curva de rendimiento sea lo más suavizada posible. Bueno, espero que te haya gustado este video y estas conclusiones. Si tenés algún comentario, por favor, hacelo acá. Y si te gustó y querés ver más videos como este, suscríbete al canal. Te mando un gran saludo y muy buenas operaciones. Adiós.